Muy buena noche. Seré breve con introducciones porque hay mucho que revisar, pero este video lo hacemos para complementar la información que se generó a raíz de un podcast de Jessica Fernández entrevistando a Mariana Dolander, hablando sobre cirugías bariátricas y todo el revuelo que esto causó. Entonces, aprendiendo, dividiré estos videos en tres partes porque es demasiado vasto lo que se habló, lo que se platicó, pero quiero iniciar con una cuestión muy importante. Esto no se busca para atacar, se busca para complementar la información. ¿Por qué? Porque ese podcast tiene en realidad información muy valiosa, muy buena. Seguiré siendo de las personas que siempre considero que el activismo de peso, el activismo acerca del estigma de peso y de todas estas circunstancias nos enriquecen mucho. Pero hay otras cosas que sí están algo mal en cuanto a el marco teórico y en cuanto a varias cuestiones que se platicaron que busco yo complementar con información un poquito más concisa, gracias a la formación y la experiencia que un servidor posee. Entonces, la primera parte con la que quiero empezar es con la problemática actual dentro de las cirugías bariátricas y el ejemplo y el caso de Mariana. Mariana platica en sus redes, platica en este podcast que ella se realizó en 2009 una manga gástrica regalada por una persona cercana a ella, médico, y que aparentemente otra persona la opera. Para dar contexto, en Monterrey, siendo uno de los pioneros en la cirugía bariátrica punta de lanza, donde aquí siempre se hace antes que en otros lugares, en 2007 apenas empezaban a hacer una que otra manga. Mi primer manga que entré de residente fue en el 2010, cuando ya había centros muy bien establecidos que hacían ya mangas de una manera rutinaria. En Costa Rica en 2009, una cirugía regalada, en mi experiencia, sonaría que es una cirugía realizada por alguien inexperto que estaba buscando cómo hacer sus primeros casos. Eso es parte de la problemática. Seguido de esto, le da una pancreatitis. Esta pancreatitis es evidencia fehaciente que Mariana no tuvo seguimiento, porque las pancreatitis generalmente son biliares por piedras en la vesícula, y las piedras de la vesícula es una consecuencia inherente de la pérdida de peso, no de la cirugía per se, y se identifican generalmente o antes de la cirugía bariátrica o a los 6 meses, cuando hacemos el primer ultrasonido. Esta pancreatitis no debe de haber sucedido. Y después de ahí refieren problemas dentales que podemos explicarlos con mucha certeza, porque después de eso refiere Mariana que tiene un problema de reflujo importante. El reflujo, uno de los síntomas extradigestivos es la pérdida de esmalte, porque el ácido puede llegar hasta la boca y empieza a poder desgastar a los dientes. Ese es un síntoma de reflujo crónico. Entonces a Mariana le da este reflujo, se estudia este reflujo y trae desafortunadamente una torsión de la manga con puede ser o una dilatación del fondo o una hernia postdeslizamiento, que como platica la endoscopía y todo, parecía ser una hernia postdeslizamiento y una dilatación esofágica por tener una torcedura, un twist que le decimos, de la manga. Los twists generalmente a todo mundo nos pueden pasar, pero está más asociado a falta de experiencia en hacer la manga. Al día de hoy, cuando hablo con mis residentes, porque pues tengo residentes, soy profesor de posgrado, les explico que las mangas deben ser como un rombo para que no se tuerzan. Si las dejamos derechitas, algunas se va a torcer, y eso es falta de experiencia. Entonces, se tiene esta complicación por una manga regalada en 2009, y entonces la única manera de poder solucionar el problema es hacer un bypass. Comenta Mariana que la cirugía de bypass es accidentada, hay una complicación vascular, probablemente pudo haber sido en un centro de alto volumen, porque en Europa hay centros de alto volumen, en Bélgica, en Holanda está, por ejemplo, en Bruselas está Bruno Dillmans o está el doctor Jan Hilpens, o sea, hay gente con mucha experiencia y hay lugares donde no hay tanta experiencia. A todo el mundo se le puede complicar un paciente, pero el tipo de lesión que describe habla de a lo mejor también un centro con no mucha experiencia y una recuperación extremadamente sufrida,
por lo cual pudiéramos inferir que hubo una conversión a cirugía abierta. Entonces, Mariana empieza el camino de su bypass, viniendo de un proceso de reflujo intenso, donde generalmente en este nivel de reflujo el paciente no come bien, batalla mucho para comer, sufre mucho cuando come, entonces ya viene con una afectación de la alimentación. Y viene después con una cirugía complicada que le lleva a una recuperación lenta y tórpida. Y eso es importante de recalcar porque después ella comenta de una serie de complicaciones importantes que ha tenido a raíz de la cirugía de bypass. Comenta de anemias crónicas, que probablemente si traía una deficiencia de hierro previa, porque probablemente como no tenía seguimiento, porque eso ya lo vimos con la pancreatitis, pues probablemente no tenía buena suplementación antes del bypass, porque ya no sabía del bypass. Y es una cosa que ella pelea mucho y tiene razón. No tuvo la información suficiente. En 2009, desafortunadamente, no había tanta información como había ahorita. Dependíamos 100% de que nosotros le dijéramos al paciente lo que iba a pasar. Y entonces, anemia previa más una cirugía de este tipo muy compleja, con sangrado importante, obviamente acabará con una anemia importante que si no llevaba una buena asesoría en cuanto a la recuperación y alimentación por el hierro, esta anemia se iba a perpetuar durante mucho tiempo. Seguido de esto hablaba de falta de líbido, que tiene que ver con problemas nutricionales, con falta de... Las hormonas se producen o se requieren de un consumo de grasa buena, y a veces cuando no hay un consumo adecuado de carbohidratos o de grasas, a veces puede bajar la producción hormonal o simplemente un estrés metabólico continuo por estar saliendo de esta recuperación. Y también habla de niebla cognitiva, que también lo vemos en pacientes que tienen pues no una muy buena orientación alimenticia, una deficiencia nutricional, etc. Y es por eso que ella fervientemente cree que una cirugía bariátrica es una ruleta rusa, que te puede ir muy bien o te puede ir muy mal al punto de estar al punto de la muerte. Y esto tiene cierto grado de sentido por su experiencia y por la experiencia de cientos de personas que en sus redes le cuentan sus desafortunados casos. Y es donde viene la problemática real. Entonces, la problemática real es que sí existen estos casos. Son una proporción pequeña. Hablando de que aproximadamente en los Estados Unidos cada año se hacen arriba de 70,000 cirugías. Y esa estadística no es la más productiva del mundo. En México se opera más, en Brasil se opera más. Entonces, es un número. O sea, hay 100 personas complicadas versus todo el resto de los pacientes, es muy poquito. Pero no deja de ser una cuestión que no debería suceder. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Existen lugares donde no hay ética? Sí existen. ¿Existen lugares donde a los doctores se les da una remuneración si te mandan un paciente a una comisión? Sí existen. ¿Existen cirujanos que se toman fotos con las mangas, con los estómagos, como para verse muy cool? Sí existen. México es un lugar donde hay muchas problemáticas de tipo. Sí existe. ¿Y de qué depende esto? En lo personal, en mi experiencia, depende de dos cosas. La primera es que el estigma de peso internalizado en nuestra población y en el mundo es increíblemente alto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente está buscando bajar de peso como sea. Y si yo le digo a un paciente que lo voy a operar en 2, 3 semanas, un mes para prepararlo, y otra persona le dice que lo operan el día siguiente, esta desesperación irá a tomar una decisión equivocada o información inadecuada de los pacientes. Al día de hoy, el objetivo de esta cuenta siempre lo ha sido es que las personas tengan la mejor información para poder tomar decisiones correctas y que no existan complicaciones o que existan las mínimas complicaciones, porque una cirugía puede tener complicaciones. Obviamente, haciendo las cosas bien, reducimos importantemente la posibilidad de complicaciones. Y parte de estas complicaciones tiene que ver con la falta de seguimiento. Al día de hoy en México, más del 80% de las cirugías realizadas no tienen un seguimiento a largo plazo. Y eso es preocupante. Entonces, la problemática que Mariana comenta sí existe. No es tan dramática como la muestran, pero es una cuestión vivencial, una cuestión visceral propia de los activistas, porque realmente y genuinamente ella siente esta lucha como muy verdadera porque le tocó vivirla y no quiere que más la viva. Pero en realidad
todos los cirujanos bariatras que hacen las cosas bien no desean que su paciente se complique. Y al día de hoy hay un montonal de centros de alta excelencia, de alta especialidad, de buena calidad, donde hay cirujanos experimentados, donde hay centros multidisciplinarios, donde al paciente se le orienta de manera adecuada. Hasta aquí este video, porque ya es un video largo, yo creo que a lo mejor nadie va a llegar a este punto. Haré una segunda parte donde hablaremos de los errores de marco teórico que se mencionan en el video desde el punto de vista médico, que desafortunadamente Mariana, siendo una escritora, probablemente la persona que la orientó también no tenía un criterio muy correcto. Hablaremos de eso. Saludos.